Vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Señor Dios Todopoderoso siga estando con nosotros. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Santísimo. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para que esté aquí con nosotros, Señor, para que se mueva, Señor, en medio de nosotros, Señor, Padre Santo. Que seas tú, Señor, Padre mío, dando un mensaje, Señor, Padre Santo. Úsame, Señor, Padre Santo. Yo no soy digno, Señor, Padre Santo, de pronunciar tu palabra, pero por tu misericordia, Señor, estoy aquí, Señor. Y si ya me trajiste, Señor, haz que pueda, Padre Santo, hacer tu santa voluntad, Señor. Padre mío, ilumíname, guíame, Señor, para dar ese mensaje que mis hermanos esperan hoy. Un mensaje de consuelo, un mensaje de paz, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Oh, bendito Señor. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo, que seas tú, Señor, aquí con nosotros, Señor Padre Santo, en el precioso nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque me has traído hasta aquí, Señor, Padre mío. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso. También gracias por haber traído a mis hermanos, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver el punto 3 del discipulado, que es la oración. La oración. Vamos a ver, hacer un repaso, hermanos. Vamos a hacer el primer tema fue la salvación. No sé si alguien me pueda decir por qué la salvación, por qué necesitamos la salvación. Alguien que haya estado aquí ese martes, de por qué la salvación. ¿Por qué necesitamos la salvación? Adelante. Gloria a Dios. Nada más contestar la pregunta. Sí, amén. Hermano Alejandro, bueno, porque necesitamos la salvación porque éramos la raza caída por el pecado. Entonces necesitábamos nosotros la intervención divina del Señor para que nosotros pudiésemos alcanzar por medio de Jesús la salvación. Sí, gloria a Dios. ¿Alguien más que nos quiera ayudar? ¿Por qué es la salvación? Amén. Conforme al estudio, hermano, que la salvación es porque Dios nos elige a nosotros, no nosotros a Dios, y también mencionaba que es un ungimiento que el Señor Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros, ya que Él nos provee de lo que necesitamos, y como bien lo decía el hermano Pablo, somos una raza caída, y a causa de eso, pues esta desobediencia, ¿no? Y pues todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Amén, gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que cuando todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios, pues solamente es Dios el que nos puede dar esa salvación que cada uno de nosotros necesitamos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, nosotros necesitábamos la salvación porque venimos de esa raza caída, de esa raza que pecó en la desobediencia contra Dios. Y Dios ya tenía preparado de antemano esa salvación. No crean que Dios dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? No, de antemano Dios sabía que nosotros íbamos a fallar, íbamos a pecar, íbamos a desobedecer, y Dios ya tenía prevista su plan de salvación. Ahora, hermanos, es importante que siempre tengamos presente, la salvación actúa de dos formas. Somos salvos de algo y somos salvos para alguien. ¿Sí, hermano? Porque a veces, hermanos, ¿de qué somos salvos? ¿Del pecado, de la muerte? Bueno, sí, pero así en esas palabras tan sencillas, ¿qué es la salvación? Es ser salvos de algo, en este caso de la muerte eterna, de la condenación y del pecado, y también es ser salvos para alguien. ¿Sí, hermano? Esas dos funciones o esas dos vías tiene la salvación. Ser salvos de algo y ser salvos para alguien. Es el Señor. Gracias, hermano. Sí, no, pues, entonces nosotros, gracias a Dios, que ya somos
salvos, hermanos. ¿Por qué somos salvos? Porque hemos creído, porque tenemos esa salvación, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. No vamos a ser salvados, no vamos a tener la salvación por nuestras obras o porque nosotros hayamos hecho algo. Nosotros somos salvados, tenemos esa salvación por la misericordia y la piedad de Dios, porque nosotros no podíamos hacer nada. El segundo tema fue el nuevo nacimiento. Teníamos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Y por qué nacer de nuevo? Alguien también me puede decir por qué ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, recuerden que era necesario. Cuando Nicodemo fue y se entrevistó, habló con el Señor Jesucristo le dijo: es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Es necesario que nosotros dejemos ese ser ya maldecido, ese ser que tenía ese pecado, y renacer de nuevo del agua y del Espíritu. Porque con ese nuevo nacimiento, hermanos, vamos a dar gloria y testificar del Señor Jesucristo. Y todos necesitamos nacer de nuevo, hermanos. Y hemos nacido de nuevo por la gracia y también la misericordia del Señor, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, el Espíritu Santo nos invade. No sé si podamos leer nuevamente Segunda de Crónicas, que me gustó mucho ese versículo 26-36, espero no acordarme todavía porque luego me falla ya la memoria. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Crónicas 26-36. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor que está con nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, primero de Crónicas. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Se me fue la cita. Perdón, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Perdón, es Ezequías. Ezequiel, perdón. Ezequiel, hermano. 36-26. Sí, perdón, es Ezequiel 36-26. Dice así esta cita. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Sí, hermano. A ver, ahora desde 25 y 26, hermano. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces, hermanos, el nacer de nuevo es ser limpios de todas vuestras inmundicias. Gloria a Dios, y nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, y también, hermano, nos llena con su Espíritu Santo. Ese es el nacer de nuevo. Y hermanos, y cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando se nos quita toda esa inmundicia, cuando tenemos un corazón de carne, y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nacemos de nuevo. Y entonces, con esa llenura, podemos dar testimonio del Señor Jesucristo, podemos dar ese testimonio.
noche, hermanos, nosotros fuimos limpios de toda inmundicia, hermanos. Recibimos un corazón nuevo y nos llenamos con el poder del Espíritu Santo. Y dimos testimonio, y los que estuvimos ahí presentes el día sábado en la madrugada, sentimos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, vean esta lectura, estos versículos se hicieron realidad el sábado en la madrugada, hermanos. Ahí estuvimos y fuimos limpios, se nos quitó toda esa inmundicia y fuimos llenos del Espíritu Santo. Ese es el nacer de nuevo, hermanos, y estar llenos. Y cuando nosotros tenemos ese Espíritu Santo y estamos limpios, cuando se nos presente a alguien, podemos dar ese testimonio. Pero no son nuestras palabras, no vamos a hacer nosotros, es el Espíritu Santo el que va a hablar. Nosotros solamente vamos a prestar nuestros labios, nuestra boca, y el Espíritu Santo va a hablar. Y nosotros de hecho hemos estado ya dando testimonio, nosotros estamos llenos de esa presencia de cuando nos llenamos el sábado en la madrugada. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen ese gozo? Aleluya, ¿verdad, hermano? Yo les voy a ser sincero, la primera vez que yo fui y participé, como que no, decía no entendí, pero la segunda vez que fuimos, la primera vez que fuimos acá también a un bosque que era totalmente bosque, hermanos, y realmente ahí sentí realmente la naturaleza, sentí la presencia del Señor, y entonces comprendí por qué teníamos que salir a hacerlo allá en la naturaleza, en el bosque. Entendí, y el sábado ya cuando ya entendí me regocijé, hermanos. Yo me regocijé, mi espíritu se regocijó, hermanos, porque sentí ese nuevo nacimiento. Y yo le pido al Señor, sígueme manteniendo con esta fuerza espiritual, con ese gozo. ¿Por qué? Porque si yo me mantengo en ese gozo, si yo me mantengo en esta paz y en esta fortaleza espiritual, yo me voy a mantener con el Señor. Entonces ese es el nacer de nuevo, el que nos limpie de todas nuestras impurezas, de todas nuestras maldades, nos ponga un corazón nuevo y nos llene de su Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Ahora vamos a ver el tercer tema, que es la oración. La oración, hermanos, es hablar con el Señor, comunicarse con el Señor. Pero es un hablar, hermanos, es un hablar sincero, un diálogo, hermanos, no monólogo. Nosotros a veces, bueno, por ejemplo, llegaba antes y decía, Señor, necesito esto, necesito aquello, estoy padeciendo aquello, me hace falta esto, mira que tú no me has dado esto. Y no es eso, hermanos. Uno tiene que venir y decirle, Señor, ¿cómo estás, Padre mío? Padre Santo, Dios Todopoderoso. Oh Señor, vengo aquí a tus pies. Eres grande, Señor. Mira, Señor, te agradezco por lo que tú me has dado, Señor. Te agradezco, Señor, por esa salvación. Te agradezco por ese nuevo nacimiento. Y escucharlo también, guardar ese silencio y escuchar qué te quiere decir el Señor. Entrar en esa conversación con el Señor. Entrar en ese diálogo hermoso, ¿sí? Donde tú puedas decirle, Señor, aquí estoy, reconozco tu grandeza. Y decir, Señor, eres grande, majestuoso. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que el Señor, aún siendo Jesucristo, buscaba esos momentos, esos lugares adecuados, y se retiraba, hermanos, para dialogar con el Padre, siendo Él Jesucristo. Y cada vez que podía oraba, cada vez que iba a hacer aquí que podemos leer, cualquier cosa que Él iba a hacer, se ponía en las manos del Señor. Sabiendo que él decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Y entonces, ¿cómo lo hacía? Entrando en esa comunión con el Padre. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, nos da dos citas bíblicas, hermanos. Aquí está Marcos 1:35. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Bendito sea el Señor. Levantando
levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Imagínese, hermano, que usted se levante temprano. Ojalá haga ese hábito, hermano. Usted levántese y antes de salir, antes de poner un pie en la calle, póngase las manos del Señor. Dele gracias al Señor. Imagínese cómo va a ser. Hermano, yo le puedo decir por testimonio que su día va a ser bendecido, va a ser grandioso, hermanos. No les voy a decir, ay, hermano, no les va a pasar nada, no van a sufrir. Sí, van a tener ciertas actitudes, pero ustedes van a ir con el Señor Jesucristo. Está el caso de José, hermanos. José, sus hermanos no lo querían. José fue vendido y luego José fue llevado, criado, y luego cuando se había ganado la confianza de su amo, fue llevado a la cárcel. Y por ejemplo, y luego cuando él vio a sus hermanos, les reclamó, tenía odio contra ellos, ¿no? Y la Biblia dice, y repite varias veces, yo quisiera voy a contar cuántas dice, pero José estaba con la presencia del Señor. Entonces a ustedes yo les voy a decir, no les va a pasar nada, pero si ustedes, hermanos, amanece su día y se ponen en las manos del Señor, la presencia del Señor va a ir con ustedes. Pase lo que les pase, pero decir, yo voy con mi Padre. La presencia del Señor. Entonces Jesucristo, siendo Dios, buscaba esa comunión con el Padre. La otra cita dice, es Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y entonces los hubo despedido y se fue al monte a orar. Nuevamente buscó esa soledad, esa comunión con su Padre. Y entonces todas esas oportunidades las aprovechaba nuestro Señor Jesucristo para orar. Entonces nosotros tenemos que ver si Jesucristo, siendo Dios, buscaba esa comunión con el Padre, si Jesucristo buscaba ese diálogo con el Padre, ¿cuánto más nosotros, hermanos, tenemos que buscar esa comunión con el Padre? Dice el texto áureo que está en Mateo capítulo 6, versículo 6. También es muy conocido este versículo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hermanos, si usted imagínense que usted tenga un lugar específico, una hora específica, un espacio para que usted dialogue con el Señor. Así mi intimidad con Él, pero le voy a repetir, un diálogo, hermanos, donde uno pueda hablar con Él, sinceramente, como cuando usted, por ejemplo, los que hemos tenido padre, ¿cómo platican con su padre? ¿Cómo platican? Entonces nosotros tenemos que buscar, Él es nuestro Padre, tenemos que buscar ese diálogo constante con Él, hermanos. Entonces, Él es el que nos escucha y siempre le agrada estar con nosotros, hermanos. En Génesis, si me ayudan a leer Génesis 24:26, es donde la Biblia señala ese primer señalamiento, donde dice que el hombre ya buscó ese diálogo con el Señor. Génesis 4:26, hermanos, donde el hombre buscó ese contacto con el Señor. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Génesis 4:26. ¿Sí? El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Yasser también nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Si es el 26, 4:26. Y entonces los hombres empezaron a invocar a Jehová. Ahí es donde esa es la primera vez donde la Biblia dice que el hombre empezó a invocar a Jehová. Buscó ese diálogo, buscó esa conversación, porque antes el hombre, cuando estaba Adán y Eva, estaban con él constantemente, todo el día estaban con él. Pero después de su pecado, hubo esa separación, porque hubo esa muerte espiritual. Ahora tenían que invocarlo. Y aquí se ve cómo lo fueron invocando.
Y hermanos, es muy importante la oración. Miren, la iglesia, hermano, la iglesia necesita de la oración. Si también, por favor, me ayudan a leer Ezequiel 22:30. Gloria a Dios, hermanos. Ezequiel 22:30. La iglesia necesita de la oración. Dios anda buscando adoradores. Ezequiel 22:30. Aleluya. Gloria a Dios. Y al extranjero oprimí a Siloé, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no le destruyese, y no lo haré. Gloria a Dios. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la lleve. Y entonces, hermanos, imagínense que Dios busca a esos adoradores que se pongan en la brecha. Aquí, hermanos, aquí tenemos la oración de 3x3, tenemos la asamblea de oración, tenemos la velada de oración, hermanos. Y Dios, el culto repetido, Dios quiere que estemos aquí en la brecha, hermano. Dios anda buscando esos que se pongan aquí en la brecha. La iglesia, esta iglesia local necesita de la oración. La iglesia universal necesita de la oración, hermanos. El mundo, los gobernadores, el hombre necesita de la oración. Entonces nosotros, que no venga Dios y que diga, busqué y no encontré. Si el Señor que se regocije y que diga, encontré y en casa de Dios y puerta del cielo, ahí estaba mis adoradores, hermanos. Entonces la iglesia necesita, hermanos, la iglesia necesita de esa oración, hermanos. Y la oración es bien decir buenas palabras. Y es lo que a Dios es lo que vamos a decirle al Señor. Señor, gracias al Señor. El Señor es bueno. ¿Ustedes creen que el Señor merezca reproches? ¿Merezca reclamos? No, hermano. El Señor solamente es para alabarle, para bendecirle. Así estemos pasando por lo que estemos pasando. Si el Señor dio, el Señor también puede quitar. Y tenemos que estar confiados en Él, hermanos. Y eso es algo importante que debemos de buscar siempre, hermanos, es el diálogo con el Señor. Es una herramienta poderosa, hermanos. ¿Y qué creen que se ha ido dejando? El mundo, la iglesia la ha ido dejando a un lado. Hermanos, necesitamos orar. Necesitamos más adoradores. La oración es una herramienta poderosa, hermanos. Es uno de los medios de gracia que nos acerca al Señor. Nosotros tenemos que pedirle al Señor y decirle, Señor, dame palabras para comunicarme contigo, Señor. Dame fe, Señor. Pídale al Señor. Señor, a veces quítame ese temor de hablar en público, Señor. Quítame, Padre Santo, Dios Santísimo, eso que a ti te estorba, Señor, para que yo me pueda comunicar. Nosotros somos los que edificamos esas bardas, esos muros. Señor, yo ya puse esos muros, esas bardas. Destrúyelos, Señor. Mira, muchas veces el enemigo, hermanos, no tiene poder. El enemigo no tiene nada que pueda hacer contra nosotros. Pero nosotros mismos le damos ese poder. Quitémosles esos derechos al enemigo y désemos a nuestro Señor Salvador. Busquemos, hermanos, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que buscar a este Señor, al Señor permanentemente. Cada vez, hermano, cada vez que tengamos esas cosas, esos tiempos, y sucederán cosas maravillosas. Hermano, luego a veces nos acostumbramos a que solamente voy a buscar al Señor cuando tengo un problema, cuando tengo una enfermedad. No, hermanos, vengan con el Señor y den las gracias. Miren, el Señor es soberano. El Señor va a saber Señor, que se haga tu santa voluntad. Cuando usted termine de dialogar con el Señor, siempre dígale que se haga, que no sea como yo quiero, sino que se haga que se haga tu voluntad. Porque nosotros
nosotros venimos y traemos un problema, traemos una enfermedad y nos postramos aquí y hasta lloramos y nos deshacemos y estamos aquí, Señor, Padre Santo, a ti clamo, a ti te pido, Señor, ¿a quién más puedo recurrir? Solamente a ti. Ayúdame en esto, sálvame, cúrame. Y resulta que después salimos y decimos, ¿qué pasó? Y como que nos vamos desanimando. Hermanos, que se haga la voluntad del Señor. El Señor es soberano. Si nosotros venimos, y porque yo no puedo venir y decir, mira, Señor, mis carencias. No, yo tengo que venir y decir, mira, Señor, cuánta bendición. ¿Qué soy yo, el hombre, para que me hagas tanta bendición? Y aunque yo esté así, venga así, Señor, gracias, gracias. El Señor siempre va a ser bueno con nosotros. No podemos ver nuestras carencias. Nosotros tenemos que ver las bendiciones que hemos recibido. Tenemos que venir a ver con el Señor. Y después de la oración va a ser maravillas, hermanos. Pero una maravilla, nosotros que aunque a mí no me cure, que aunque a mí no me busque mi problema, pero yo estoy dando gracias al Señor. Y van a decir, ¿cómo esa persona da gracias al Señor estando con usted? Esa es una gran bendición y una gran maravilla, Señor. Porque yo vengo a ti a hablar contigo, a adorarte por lo que eres. No vengo a que me des para adorarte, sino yo te adoro y te amo por lo que tú eres conmigo. Entonces es lo que tenemos que ver, hermanos, tenemos que analizar. Y si usted alguna vez viene y le ha pedido al Señor algo y no se lo ha concedido, tenemos que ver de qué manera estamos pidiendo, qué estamos pidiendo, hermanos, para que no se haya hecho realidad en nosotros lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces nosotros tenemos que venir con alegría, hermanos, con júbilo, hermanos, y también la oración es algo muy, muy, muy importante. La oración es intercesión, hermanos. La oración es intercesión. Tenemos que venir, hermanos, y pedir por nuestros hermanos. Pedir a Dios, hermanos, pedir por los que no tienen todavía el conocimiento de Dios. Imagínense, hermano, que Dios ha dicho es algo maravilloso, grandioso, que usted venga con sus problemas y en vez de que usted pida por usted, esté pidiendo por su hermano, esté pidiendo por el hermano. Y Dios mío, ayúdalo, protégelo, bendícelo, Señor, cámbialo, velo, quita todo aquello que le estorba. Imagínense, eso sería lo más hermoso, hermano, lo más maravilloso, que nosotros estemos aquí y estemos orando por la necesidad del hermano. Entonces tenemos que venir y dialogar con el Señor. Imagínense que cuando uno va a ver a su padre y le esté pidiendo, no por mí, sino imagínense que le esté pidiendo para el hermano. ¿Cómo se queda el padre cuando el hermano viene y le está pidiendo por su hermano? Entonces imagínense, eso es algo maravilloso, hermanos, que nos debe llenar de gozo. Y esto es necesario, hermanos, es necesario orar, hermanos. No es una alternativa, es necesario orar. Tenemos que orar, hermanos. Esa es una gran bendición, hermanos, tener un momento de oración. Buscar, hermanos, ese momento. Mire, hoy en día usted se pone a orar y lo que le pasa a Alejandro se pone a orar y ladra al perro, cállate perro, y supuestamente estoy orando. O suena el teléfono, el teléfono hace un ruido y ya para quién será, es algo importante. No, hermanos. Y luego ya después digo, creo que ya tengo como media hora orando. Y ya me paro, resulta que no llevo 5 minutos. Entonces tenemos, hermanos, apagar el teléfono si es que nos distrae. Aunque el perro ladre o que toque el timbre, usted tiene que estar en esa oración concentrado con el Señor. Entonces tenemos que buscar esa intimidad con el Señor, hermanos. Tenemos que gozarnos, entrar en ese deleite con el Señor. ¿Qué debo hacer para orar? Dice aquí, hermano. Primeramente, para reconocer a través de la oración y exaltación la grandeza de nuestro Dios y para suplicarle que solucione nuestros problemas económicos, de salud y familiares. Esto es bueno, pero no debemos limitar nuestra oración al ámbito personal o familiar. En la Biblia se nos dice que debemos orar por todos los hombres, hermanos. Tenemos que orar por el mundo. Tenemos que orar, hermanos, por los siervos. Mire, hermano, cuando usted ve aquí al pastor aquí, es que alguien oró por él. El pastor
sabe quién oró por él. Es que alguien oró por él para que estuviera él aquí. Aquí yo muy humildemente, este siervo, poca cosa, que es grande por la misericordia de Dios, estoy aquí también porque alguien oró, hermano. Y si alguien estaba aquí alabando, está ahí porque alguien oró. Entonces nosotros tenemos que orar por los hombres y por los siervos. Tenemos que orar por los siervos, hermanos, para que les dé esa palabra. El sábado que estábamos allá en este balneario, estaba yo escuchando la prédica del pastor que venía de otra iglesia y yo decía, ¿por qué esa prédica tan light, esa prédica tan suave a los jovencitos, como que los trata con algodoncito? Entonces uno dice, por eso tenemos que orar por los siervos, para que los siervos, hermanos, sientan esa responsabilidad de poder, hermanos, llevar esa palabra, ese mensaje, esa voluntad del Señor como es, y no acomodarlo al mundo, no acomodar un mensaje al mundo, sino decir el mensaje tal y cual es. Entonces, hermanos, tenemos que orar por el siervo. Si alguien está aquí, hermanos, es porque alguien oró. Entonces tenemos que orar por los siervos, hermanos. Tenemos que orar hasta porque los que nos tratan mal, porque los que nos odian, aquellos que no nos quieren, tenemos que orar por ellos, hermanos, para que el Señor envíe más siervos, porque la mies es mucha, hermanos. La mies es mucha y faltan obreros, hermanos. Que Dios nos dé esos obreros que tengan ese ánimo, esas ganas de decir, quiero predicar, yo quiero ponerme en la brecha del Señor, quiero estar ahí. Entonces tenemos que pedir al Señor porque nos mande esa mies, hermano. Y entonces, hermanos, para que en la lucha espiritual salgamos siempre victoriosos, tenemos que estar orando. Hermanos, si Dios escucha nuestras oraciones, sí, la Biblia nos ha enseñado que Dios sí escucha nuestras oraciones, hermanos. Dios responde a nuestras oraciones. Nos da un ejemplo aquí de cómo Jonás, ustedes ya conocen la historia de Jonás, que Dios lo mandó que fuera a predicar a Nínive y no quiso, y se fue por otro lado, y se fue a una barca, y Dios le creó una tempestad, y entonces la barca se empezó a hundir. Y entonces él fue el que ya confesó que esa tempestad era por él, y lo echaron al mar, y vino un gran pez y se lo tragó. Y estando 3 días en el vientre del pez, hermanos, entonces fue cuando clamó a Dios y Dios escuchó su plegaria. Y entonces ya el pez fue y lo vomitó, hermanos. Entonces Dios contesta las oraciones. Dios contesta las oraciones, hermanos, y tenemos que ver, hermanos. Aquí también se nos da un testimonio del hijo pródigo, hermanos. El hijo pródigo se fue, malgastó su herencia, y cuando regresó se sorprende porque su padre, ¿cómo lo recibe al hijo pródigo? Con los brazos abiertos. Es un gran ejemplo. Hermanos, a lo mejor nosotros no somos el hijo pródigo, a lo mejor no nos hemos ido a gastar este dinero, a lo mejor nosotros no nos hemos ido de parranda, a lo mejor somos el otro hijo que se queda con el padre. Pero, hermanos, tenemos que ser agradecidos, y si vemos que alguien regresa y se le hace gran fiesta, también nosotros no podemos amargarnos la vida, porque nosotros estamos ahí siempre con el padre. El otro hijo se quedó, no se fue, pero se sentía mal porque le hacían fiesta al hijo que había recuperado. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar, si estamos con el Padre, tenemos que estar contentos, a gusto, hermanos, gozosos. Si el que se va y regresa también, si alguien se va y regresa, tenemos que darle gloria a Dios. Aleluya, hermanos. No tenemos que estar así porque el Padre, hermanos, así nos está recibiendo. Entonces, hermanos, ¿con qué frecuencia tenemos que orar? También aquí nos dice con qué frecuencia tenemos que orar. Dice que Daniel, como David, oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraban, hermano? 3 veces al día. Y ya ven que luego hasta le prohibieron a Daniel que orara, y que si orara, y que si lo estaban orando,
sea, no hay ninguna restricción para no orar, hermanos. Tenemos que orar en cualquier momento, hermanos. Entonces, la Biblia dice que tenemos que orar y no desmayar, hermanos. Ser constantes en la oración. Tenemos que ser constantes y hacer, hermanos, un hábito de la oración. ¿Usted tiene ya un hábito en la oración, hermano? Gloria a Dios si tiene usted ese hábito. Usted constantemente está hablando con el Señor, tiene un diálogo. Aquí nos hace unas preguntas. ¿Dios escucha las oraciones matutinas? El salmista siempre oraba y Dios lo escuchaba. Jonás en su alegría oró a Jehová y no le respondió. No. O sea, Jonás oró. Jonás oró en su angustia y Dios lo escuchó. Dios escucha y contesta las oraciones. Daniel oraba una vez al día. 3, igual David. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo. Podemos orar en la casa, en el camino, en cualquier lugar. Gloria a Dios, hermanos. Y entonces aquí, hermanos, el Señor, cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar, y el Señor les da una oración modelo. El Señor les dice cómo tienen que orar. Esto está aquí, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 9 al 13. Y vamos a ir leyendo esto. Esto es lo hermoso, hermanos, como aquí nos dice cómo tenemos que leer. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren, hermanos, nosotros cuando venimos y decimos, Padre nuestro, tenemos una relación con Él, es nuestro Padre. Padre nuestro es que tenemos una relación con Él. Tenemos una identidad, hermanos. Entonces, Padre nuestro es una relación y una identidad. Somos sus hijos. Entonces usted puede venir y decir, Señor, Padre mío, Dios Todopoderoso, alabado seas, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Y usted tiene que decírselo de corazón, como usted lo sienta, que Él es nuestro Padre, y sentir esa relación con Él, hermano, sentir esa identidad, hermano. Entonces tenemos que sentir esa grandeza del Señor, hermano. Esa grandeza de decirle que estás en los cielos. Que está en los cielos y no se trata de una ubicación, se trata de decir que estás en los cielos por su grandeza. No se trata de una ubicación y decir, Señor, estás lejano, sino decir, estás en los cielos, Señor, porque tú eres grande, majestuoso, pero tú desde ahí nos estás viendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor es santo, hermanos. Es una realidad, esa es una realidad espiritual, hermanos, que el Señor, hermano, el Señor es santo. Entonces, Padre nuestro es una relación, es una identidad, hermanos. Tenemos que decírselo, reconocerlo al Señor, porque usted cuando va a pedir a alguien, le va a pedir algo a alguien, no llega con la petición. Primero le dice por su nombre, por lo que Él es, el puesto que Él tiene. Nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y en base a esa relación, en base a esa identidad, le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. El creyente como hijo de Dios se dirige a Él llamándole Padre. Su petición es que Dios sea glorificado. Gloria a Dios, hermanos. Sigue a Él, dice aquí, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros, si decimos que se haga tu voluntad, realmente tenemos que pedirle al Señor que Él venga y que se haga la voluntad del Señor. No que se haga la voluntad de nosotros. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces nos estamos pidiendo que se haga así su voluntad. Luego, si nosotros queremos que se haga la voluntad del Señor, pero a la mera hora queremos que se cumplan nuestras peticiones, entonces tenemos que pedirle al Señor
que se haga su voluntad de Él. Toda petición, hermanos, tenemos que decirle que se haga la voluntad de Él. Como en el cielo, también en la tierra. Entonces le estamos diciendo que anhelamos estar en el cielo, que anhelamos estar en la gloria, hermanos. Porque si yo quiero estar en un lugar, hermanos, entonces yo tengo que decir, Señor, así como yo quiero estar allá, así va a ser mi comportamiento en la tierra. Hermanos, si nosotros hemos podido probar esa miel, hermano, de estar en la gloria, y nuevamente les repito, el sábado a la madrugada sentimos, hermanos, esa presencia del Señor. Probamos ese estar en el cielo, estamos ensayando para irnos, hermanos, y tuvimos esa presencia del Espíritu Santo. Imagínense, así va a ser, así como fue ese día, esa noche, esa madrugada, así va a ser en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estamos diciendo, hermanos, que anhelamos ese momento, lo estamos anhelando. Y todavía, yo, hermanos, yo pecador, pero todavía me gozo en esa presencia del Señor. Todavía me queda, hermanos, ese aroma. Yo le pido al Señor que me lo conceda. Nuestra oración debe incluir el anhelo que el Señor venga pronto a establecer su reino y sus propósitos se cumplan en todo lugar. Que sus propósitos se cumplan en todo lugar. Hermanos, nosotros el Señor tiene un propósito con nosotros. Por eso también es nuestro diálogo con Él, para que nos haga entender cuál es ese propósito que Dios quiere que nos hagamos, que Dios quiere que hagamos. Muchas veces nosotros estamos aquí y vemos en el mundo, muchos dicen hay que nacer, crecer y reproducirse, y piensan que ese es el propósito. No, hermanos, hay otro propósito que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos haga ver ese propósito al Señor. Entonces, es muy bueno hacer ese propósito del Señor. Y dice, y el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Entonces, hermanos, todas nuestras cuestiones, todas las necesidades materiales, hermanos, estar siempre en esa oración diaria. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios daba el maná? El Dios les decía, solamente el maná que vas a consumir hoy. No puedes almacenar, porque si lo almacenaban, ¿qué pasaba? Y muchos de los hebreos no obedecieron y guardaban de más. ¿Y qué le pasaba? Se podría ese maná. Entonces hasta que aprendieron que solamente el maná que podían consumir en ese día, lo tenían que consumir. Hermanos, eso es. Si nosotros tenemos esa confianza con el Señor, hoy, este día, el Señor suplió nuestras necesidades. Mañana el Señor va a suplir nuestras necesidades. Pero hoy le estoy dando gracias al Señor, porque hoy el Señor estuvo conmigo. Hoy el Señor cumplió las necesidades. Mañana, hermanos, no me debo de preocupar porque mañana es otro día. Mañana a lo mejor ya no amanezco, a lo mejor ya estoy con Él. Pero hoy le alabo y le agrado y le doy gracias al Señor. Le adoro, gracias Padre. Mañana es otro día. Mañana nuevamente nos tenemos que poner en las manos del Señor en esa oración. Y tener esa confianza, hermanos, que así va a ser. Danos hoy nuestro pan de cada día. Todas nuestras necesidades materiales serán suplidas por nuestro Señor, si Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Si Él ocupa, hermanos, el primer lugar en nuestra vida. El Señor, hermanos, el Señor es nuestra prioridad. Si hay un matrimonio, ¿sí?, la mujer tiene que ver cómo el esposo busca agradar más a Dios que a ella. Y uno tiene que decir, gloria a Dios. Y el esposo, si ve a la esposa, tiene que ver que la esposa busca más agradar a Dios que a él. Y eso es lo que uno tiene que decir, darle gloria a Dios. Porque si es así, entonces esa es la unión ideal. Y también el hijo, si el hijo busca agradar a Dios primeramente más que a los padres, es estar en el camino del Señor. Nosotros tenemos que tener esa prioridad, hermanos, en el Señor. En el Señor tenemos que dar, porque el Señor nos dio, si tenemos esposa, tenemos esa ayuda idónea. Si el Señor nos dio el esposo, tenemos
tenemos esa cabeza. Si el Señor nos dio padres, Él fue el que nos dio, tenemos que darle gloria a Dios. Entonces nosotros, nuestra prioridad tiene que ser Dios. Y entonces, hermanos, todas nuestras necesidades materiales van a ser suplidas. Entonces, eso sí, estamos siempre en la oración. Esta es la oración que Dios nos dio, hermanos. Dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, imagínense que nosotros decimos, le pedimos al Señor, venimos aquí al altar y le decimos: Señor, perdóname. Pero nosotros tenemos ese rencor con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro padre, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro jefe. ¿Ustedes creen que Dios nos va a perdonar? Entonces, ¿cómo le vamos a decir perdóname mis deudas como yo perdono a mis deudores? Entonces nosotros tenemos que venir, hermanos, sin ese rencor, sin ese odio, hermano. Porque ¿quién es nuestro vengador? La Biblia nos dice: tú no te dejes, déjale la venganza a Dios. Entonces, hermanos, te hagan lo que te hagan, tú tienes que tener el perdón. ¿El perdón para quién es? Para nosotros, hermanos. El perdón nos hace bien a nosotros, nos llena de paz, de gozo, de tranquilidad, hermanos. Entonces nosotros, cuando tenemos que venir con esa paz, con ese gozo. Y entonces sí, Señor, si te ofendí, perdóname. Pero nosotros venimos sin ese odio, hermanos. Que simplemente si nosotros venimos con ese odio, con ese rencor, con esa amargura, con ese resentimiento, al único que le está afectando es a nosotros mismos, hermanos. Nuestra carne está alimentando nuestra alma, nuestro espíritu. Y es al revés. Nuestro espíritu tiene que alimentar la carne, hermanos. Entonces nosotros tenemos que alimentar nuestra carne. No nos dejemos dominar por la carne. Los celos, las contiendas, las inseguridades, todo eso es de la carne, hermanos. Si yo tengo en prioridad a Jesucristo, si yo tengo en prioridad al Padre, hermano, yo debo de estar tranquilo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice el Señor: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta necesidad espiritual del perdón de Dios es cumplida si nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que guardar ningún resentimiento, ningún rencor, ninguna amargura. Tenemos que estar nosotros tranquilos, no tener esa carga, hermanos. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. El Señor no nos mete en tentación, pero nos pedimos que nos libre de ese mal, sabiendo que como hijos de Dios somos objeto de las asechanzas del enemigo y que nuestras almas pedimos a Dios que nos libre del maligno. Entonces, decirle: no nos metas en tentación, le pedimos: líbranos, fortalécenos de esa tentación. Les voy a repetir: llega Satanás y nosotros le damos ese poder, porque si nosotros no lo ignoramos y le hacemos caso, no nos va a pasar nada. Si llega Satanás y te dice, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, mira cómo te están viendo allá, mira, ustedes dicen: no, mi Dios yo confío siempre en mi Señor. Y tenemos que hacer no dar ese poder al demonio, hermanos. Tenemos que estar con el Señor. Entonces tenemos que estar en esas condiciones, orando, hermanos. Venir limpios, con gozo, no teniendo nada que tengamos ese resentimiento, hermanos. No nos metas en tentación, hermanos. Entonces tenemos que pedir al Señor: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. Esto es una gran palabra, hermanos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Reconocemos que nuestro Padre es un rey, reconocemos que el Señor es grande, es poderoso, que nosotros somos insignificantes hacia Él, hermano. Hermanos, y nuevamente el recuerdo del Señor es soberano, hermanos. El Señor es soberano. Miren, nosotros tenemos un libre arbitrio y el Señor respeta esa decisión que nosotros tenemos. Y si nosotros no queremos y no quiero ir, ahora no cumplo, ahora no,
que Dios te traiga, pero de hecho el Señor nos trae, pero es mejor si sabemos que si tenemos la prioridad con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar donde Él nos llame, hermano. Que el Señor de todos es soberano. Aquí estamos aquí y le damos gracias al Señor porque Él fue el que encaminó nuestros pasos. Él nos trajo aquí. No fue porque nosotros dijimos, ay, voy a ir ahora. No, hermanos, Dios quiere que estemos aquí. Dios nos ha hecho venir nuevamente a sus pies del Señor. Tenemos que estar con Él, hermanos. Tenemos que gozarnos. Y yo cuando veo a los jóvenes, yo les digo, y a los padres, una vez mi vecina, su cuñado lo metieron preso porque él era taxista, lo contrataron y luego se dio, pero él dice que no sabía, secuestraron a una persona y la metieron en su automóvil y se la llevaron. Entonces él hizo el servicio, le pagaron muy bien, hizo el servicio. Cuando empezaron las investigaciones, él dijo, pues yo no tengo nada que ver, yo trabajo el carro. Y les demostró, pero aún con eso, no lo metieron preso. Y todavía hasta la fecha está preso. Y entonces me decía la vecina, oye, mi cuñado está pasando por esto. ¿Qué puedo yo hacer? Dice, porque yo tengo mis hijos y yo me preocupo. Y entonces yo le dije, es que por eso es lo que yo te he dicho, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar si realmente queremos tener esa seguridad para nuestros hijos. Y yo se lo dije, mira, por ejemplo, yo no creas que porque soy muy santito. Ya ven que luego cuando fuimos allá, me crecieron unas alas allá me salieron alas. Yo ya dije, ya me voy con el Señor, pero me dijo el Señor, no, espérate, todavía no. Entonces, digo, no creas que yo soy un santito porque tengo mis alas. No, muchas de las cosas que yo hago es porque tengo un hijo y yo quiero el bien para mi hijo y por eso estoy aquí y por eso estoy con el Señor pidiéndole al Señor por mi hijo. Entonces, muchas veces también es lo que yo le dije, acércate al Señor. Y la primera sí estaba muy animada, sí voy a buscar, pero nuevamente ya está en su mundo. Pero hermanos, y yo lo que les digo a los jóvenes, ¿qué quieres tú, joven? Trabajo, pareja, casa, coche. Busca al Señor. Si tú tienes hijos, busca al Señor. Busca esa paz, esa tranquilidad. El Señor va a saber conducir tu familia, va a saber conducir tus bienes, el Señor. Si nosotros buscamos al Señor, si lo ponemos como prioridad, vamos a estar tranquilos, hermano. Entonces, es lo que más importante. ¿Y qué es lo que tenemos que venir? Solamente y platicar con el Señor. Buscar esa oración, hermanos. Entonces, ¿cuáles son? Entonces tenemos que venir, hermanos, darle la gloria a Dios, hermanos, como Daniel. Hermanos, tener que venir y confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Hermanos, cuando venimos a confesar nuestros pecados, no busquemos pretexto, hermano, no busquemos decir, pues porque por esto, por aquello. No, hermanos, venir a decir, he pecado y solo contra ti he pecado. Entonces tenemos que venir a confesar nuestros pecados y buscar ese arrepentimiento. Hablar con Dios sinceramente, hermanos, buscarle, hablar con nuestras propias palabras. Miren, vemos que los hermanos tienen una manera de orar. Y dicen, ay, mira qué bonito orar. Nosotros tenemos que buscar nuestra manera también de orar. No importa qué tan palabras tan sencillas sean, pero nosotros tenemos que buscar ese diálogo con el Señor en nuestras propias palabras, hermanos. Y esa oración tiene que ser sincera, hermanos. Hablar en la presencia de Dios, hermanos, con ese respeto, con la humildad todopoderoso. Pedir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Hermanos, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad del Señor, hermanos? Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Tenemos que conocer al Señor, hermanos. Buscar siempre tener esa fe, hermanos, que el Señor se disponga. Fíjense, por ejemplo, Pablo tenía fe, Pablo oraba, pero Dios no le quiso quitar su aguijón. Entonces, y aún así Pablo no se desanimó y Pablo tenía fe. Entonces, hermanos, tenemos que venir con fe, pero pedirle al Señor que se haga su voluntad, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, vamos a tener beneficios en la oración, hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios como lo principal en nuestras vidas, hermanos. Tendremos gozo cuando recibimos lo que recibimos del Señor.
habrá paz en nuestra vida, hermano, recibiremos fortaleza espiritual. Y eso, hermano, se va a ver en nuestro vivir, en nuestro diario vivir. Nosotros tenemos que caminar con esa seguridad, sabiendo que el Señor está con nosotros. Pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros. Pero tenemos que buscar ese diálogo, esa plática con el Señor. No busquemos palabras rebuscadas. Señor, aquí estoy, tú conoces todo, Padre mío. Quiero encontrarte, quiero ver tu rostro, con sus palabras simples y sencillas, y decirte siempre la verdad. Señor, aquí estoy, haz tu voluntad, hermanos, y que nosotros podamos cumplir lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. A lo mejor el Señor quería que todos estuviéramos el sábado ahí sintiendo la presencia de Él, gozándonos, hermano, pero entonces nosotros tenemos que ver si fue nuestra decisión o fue la decisión del Señor. Y no mirar siempre para adelante, hermanos, buscar siempre esa voluntad del Señor. Y, hermanos, poner toda esa confianza en el Señor. Si usted pone la confianza en el Señor, nunca va a ser defraudado, hermano. Yo le aseguro, y ya le voy a volver a repetir ya por experiencia propia, yo he sentido la presencia del Señor gratamente. Y de verdad, si yo lo hubiera conocido antes, me hubiera agradado, pero el Señor sabe por qué. Y simplemente, hermano, yo le doy las gracias al Señor, que aún todavía en este tiempo me da la oportunidad de conocer y glorificar. Entonces, hermanos, gloria a Dios, busquemos la presencia del Señor, busquemos su santa voluntad, entrando en diálogo con el Señor, busquemos ese diálogo con el Padre, busquemos platicar con Él, escuchemos al Señor. Cuando pasemos aquí, hermanos, háblele al Señor. No se quede callado, hable al Señor, quítese esa pena, quítese esa vergüenza. El Señor está escuchando, hermanos. Busque de qué manera hablarle al Señor, conságrese a Él, conságrese tiempo para Él, consagre espacio, hermano. Y si ya está aquí, hermano, y si está el lugar y está la presencia del Señor, entonces, ¿qué nos hace falta? Póngase de pie, hermano. Si usted quiere hablar con el Señor, pase aquí al frente, hermano. El Señor está aquí, su presencia se siente, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, Padre Santo. Gracias, Señor.